Mil veces más no es una fórmula mágica. Mil veces más es una verdad que pretende desatar en nuestro corazón el gozo, la actitud y la autoridad de Dios para nosotros poseer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Por esa razón, todo ha estado girando en torno a la bendición. Así que la primera verdad que nosotros hemos arreglado es que la bendición no tiene nada que ver con lo que yo tengo o con lo que dejo de tener, sino que la bendición tiene que ver con una palabra que sale de la boca de Dios para nuestras vidas, que nos da autoridad y nos da identidad, nos posiciona. Hemos visto cómo antes de Abraham ser enriquecido y alcanzar tener poder e influencia, ya él había sido bendecido por Dios. Y esto es interesante porque ha sido la verdad central. ¿Qué hemos enseñado acá? Que tú no eres bendecido por la casa que tienes. Tú eres bendecido cuando tú aprendes a darle el valor a la palabra que Dios ha puesto, ha hablado sobre ti, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque muchas veces como creyentes nosotros andamos con la cabeza hacia abajo, pensando que lo que nos hace ser bendecido no es lo que tenemos. Como los planes no me salieron como yo quería, como no tengo la casa que quería, como no tengo el auto que quería, o como no tengo la relación que quería tener, entonces nosotros tendemos a caminar cabizbajos porque pensamos que el agrado de Dios no está conmigo. Y es justamente aquí donde creo que Dios nos ha estado ministrando para que podamos entender que la casa, el carro y todo lo que tiene que venir, incluido la esposa, el empleo, la empresa, todo lo que tiene que venir es la consecuencia de tu poder entender y abrazar que la bendición de Dios está sobre ti. Pero para poder abrazar que la bendición de Dios está sobre ti, tienes que saber qué es la bendición. La bendición es el tesoro más preciado que puedes tener en tu vida, pastor. Pero ¿qué es la bendición? La bendición es contar con el favor, contar con el agrado, contar con el poder de una palabra que salió de la boca de Dios para ti, que dijo que tú eres lo que tú vas a llegar a ser por causa de lo que Él habló acerca de ti sobre tu vida. Entonces la bendición de Dios tiene primero que ver con el agrado y con la palabra que sale de la boca de Dios para tu vida, antes que con las posesiones que aquella palabra hará que tú puedas tener. Es interesante, porque esto entonces nos ha dejado en el hecho de que yo soy bendecido porque Dios habló vida sobre mí. Y como Dios habló vida sobre mí, y como yo entiendo que esa palabra es mi mayor tesoro, no importa dónde yo me encuentre, ni me importa cuál sea mi circunstancia, con todo y mis lágrimas, yo voy a adorar, voy a servir y me voy a comportar como lo que soy. Yo soy un bendecido en proceso de manifestar la provisión de Dios sobre mi vida. Esa es la clave. Soy un bendecido. Una cosa es la bendición y otra cosa es la posesión que produce la bendición. Son dos cosas diferentes. Tú puedes tener posesiones y no ser un bendecido. ¿Sí? Ahora, la cuestión aquí es a qué tú le das más valor. Porque eso sí que es interesante en la vida de muchos creyentes. Porque muchos creyentes le dan más valor a la posesión que a la bendición. Por esa razón, trabajar para ganar es la primera tarea más importante en la vida del que no entiende el valor de la bendición. El que entiende el valor de la bendición primero se preocupa porque esté la bendición. ¿Por qué, pastor? Porque es la bendición que va a hacer que la provisión, aun cuando sea pequeña o sea poca, se pueda multiplicar. Entonces, 1000 veces más
es la conciencia que tú tienes que crear en tu vida de que lo más importante para ti es la bendición. ¿Por qué? Porque es la bendición que trae la multiplicación. Cuando tú estás bendecido, las cosas en tus manos se van a multiplicar. Cuando tú estás bendecido y tú le das el valor a la bendición, las ideas de negocios van a llegar, las relaciones van a surgir, las puertas se van a abrir. ¿Dónde está la clave? En que no es lo mismo que yo camine como un mendigo detrás de la provisión a que yo camine como un bendecido detrás de la bueno, no detrás, es que cuando yo soy bendecido, la bendición me va a caer atrás a mí. La provisión va a venir a donde yo estoy, porque es por causa de mi posición que las cosas pasan y que las cosas ocurren. ¿Entendimos? Eso es interesante. Entonces es una conciencia. Todo lo que 1000 veces más quiere crear es una conciencia de que aunque tú estés por el valle de la sombra de muerte, aprendas a reírte con la última muela de atrás. ¿Cómo te ríes en el valle de la sombra de muerte con la última muela de atrás? Solo con la conciencia de que tú eres un bendecido. Es una conciencia. Te pueden pasar 1000 años sin la provisión si tienes la conciencia de bendecido. Aun cuando tú no puedas ver la provisión con tus ojos, tú vas a abrir la oportunidad para que se dé la transferencia, para que tus hijos puedan ver la provisión después de ti. ¿Se entendió? Muy bien. Así que el último día, que le sirva de repaso eso, el último día en transferencia, nosotros estuvimos viendo de manera particular que llegados los días de la muerte de Abraham, Abraham es nuestro primer personaje en la historia, ha sido fundamental en todo lo que hemos visto. Hemos visto que cuando a Abraham le estaban llegando los días para ya morir, vimos en la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versos 5 y verso 6, dice que mientras aún vivía Abraham, le dejó a su hijo Isaac todas sus riquezas. Isaac es nuestro segundo personaje en toda esta historia para ir preparando el cierre de esto. Escuche bien, Abraham tenía la bendición, Abraham tenía la provisión, pero Abraham se había preocupado por dejarle a sus hijos no solo una herencia, sino que también se preocupó por dejarle un legado. Es lo que vamos a ver acá. Y por eso le hemos llamado esto transferencia. Porque ahora Abraham está a punto de morir y tiene que darse una transferencia. Si la transferencia se da incorrecta, Abraham habrá sido un hombre muy bendecido y sus hijos habrán gozado de la bendición, pero cuando él desaparezca, les decía, era ahí donde se iba a armar el problema. ¿Por qué? De ahí la frase que Dios no se asocia con generaciones por favoritismo. No se trata de que seas el más bonito de tu casa. No, lo que lleva a Dios a poder asociarse contigo, o lo que llevará a Dios a asociarse con tu descendencia, es que tu descendencia aprenda a honrar los principios que hacen que la provisión descienda del cielo por causa de la bendición. Parece que Abraham sabe esto. Y como Abraham sabe esto, creo que el resultado aquí en el final de sus días nos enseñan bastante. Abraham entonces dice que deja todas sus riquezas a su hijo Isaac, pero dice que a los otros hijos o a los hijos de sus esposas le dio regalo y los apartó de Isaac, enviándolos al este. Ahora, lo que me interesa es que usted pueda ver que Abraham, cuando estuvo a punto de morir, lo primero que pasó fue que él transfirió toda su riqueza a su hijo Isaac. Lo que llama mi atención es entonces cómo sigue el texto hablando, y en el verso 11 del capítulo 25 dice que después de la muerte de Abraham, ya murió, el tipo ya murió. Entonces dice, Dios bendijo a Isaac.
Aquí es donde entonces está nuestro principio, donde nos quedamos y donde quiero entonces retomar esto. Escuche bien. Dios bendice ¿a quién? A Isaac. Esto nos muestra bíblicamente que Abraham y su generación sabe hacer. Bueno, voy a hablar de Abraham. Esto nos muestra que Abraham sabe hacer la diferencia entre posesiones y entre la bendición. Abraham sabe que la posesión se puede heredar, pero la bendición solo se provoca como el resultado de aprender a honrar a Dios. Pastor, vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque cuando Abraham muere, ya Isaac era rico. Si la bendición estuviera representada en la riqueza, entonces de más estuviera que la Biblia diga que Dios, después que Abraham murió, bendijo a Isaac. Quiere decir que está separada la posesión o la herencia, está separado del legado. El legado es lo que va a hacer que Isaac tenga la actitud correcta para que Dios lo mire con agrado y le diga: voy a continuar contigo lo que un día le prometí a tu papá. Si lo que Dios le había prometido a Abraham hubiese terminado con la riqueza, entonces cuando Isaac hereda, hubiese heredado la bendición. Pero no tiene nada que ver. Ahora lo que estamos viendo es que parece ser que Abraham se preocupó por hacer la tarea y entonces se dio la transferencia de manera correcta. Desaparece Abraham, entonces Dios dice: se acuerda, tengo una promesa con este hombre que acaba de morir. ¿Cuál es la promesa? Te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia, pero también te voy a dar riqueza. Voy a estar contigo. Toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a los tuyos. Entonces, cuando Abraham muere, Dios entonces puede ver con claridad el siguiente y entonces viene su bendición. Esto es interesante. Ahora fíjese para dónde nos vamos a ir. Diga conmigo: transferencia. Bueno, déjeme ponerle ahí el paréntesis. Por eso es que esto, entonces, cuando finalicé el domingo, explicaba que era necesaria la muerte de Abraham para que se transfiriera lo que Abraham no podía transferir. Escuche, Abraham podía transferir toda su riqueza, toda su fortuna y todos los principios necesarios para que el siguiente pudiera estar listo para la transferencia de lo que solo puede transferir Dios. Escuche bien, como el tipo lo sabe, hace la tarea y Dios no tiene problema en identificar a Isaac. Está ahí, él es el siguiente. Y entonces Dios lo bendice. ¿Dios qué hace? Lo bendice. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque la muerte de Abraham entonces nos deja una enseñanza a nosotros. Y aquí es cuando decía que es la razón por la que Jesús de Nazaret tiene que morir. Porque si Jesús no hubiese muerto, nosotros hubiésemos podido vivir y disfrutar milagros, sanidades, prodigios. Pero cuando Él desaparezca, si no se da la transferencia correcta, entonces no se puede dar continuidad a lo que Dios comenzó con Él. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, cuando Abraham muere, Abraham abre la puerta. Cuando Jesús muere, Jesús abre la puerta. Y en conclusión, cada vez que tú mueres al yo, estás abriendo una puerta para que el cielo se pueda conectar con tu generación y la bendición de Dios pueda alcanzarlos a ellos. Es necesario morir. Es necesario morir al yo. Porque solo cuando tú mueres al yo, tú le transfieres a tu generación, a tu descendencia, principios.
Cada vez que tú mueres al yo, le estás diciendo a tu generación por medio del ejemplo: aquí se obedece a Dios. Y cuando ellos ven los resultados, no hace falta que tú le digas a ellos: es que cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. No, no, es que cuando tus hijos ven los resultados y cuando ellos están en un problema, ellos dicen: yo sé cómo era que mamá lo hacía, yo sé cómo es que papá lo hacía. Nadie lo sabe, pero es que cuando no había comida en la casa, yo encontraba a mamá de rodillas, yo encontraba a papá de rodillas y la provisión aparecía. Espérate, no hay que hacer lo que está fuera del orden, no hay que hacerlo mal hecho. Vamos a doblar rodillas para poder sentarnos a ver la provisión del Rey de Reyes, Señor de Señores, que va a llegar y va a abrazar nuestro destino. Esto es interesante. Entonces, usted puede, nuestros hijos pueden heredar nuestra herencia, pero lo que tú y yo tenemos que preocuparnos para que ellos hereden es la bendición. Escuche, todo padre debe preocuparse porque sus hijos hereden que la bendición. Porque cuando tus hijos heredan la bendición, la provisión está garantizada. ¿Entendió? Así que si tú quieres velar por el futuro de tus generaciones y de tus hijos, tienes que velar que en el presente se transfieran los códigos a ellos, que va a hacer que el Padre pueda bendecirlos después de ti. Muy bien. Si usted me entendió hasta acá, entonces me gustaría que pudiéramos ver ahora ese proceso que se da después que se recibe la bendición. Ya sabemos que Isaac había sido enriquecido. Él no tuvo que hacer nada. Bueno, paréntesis acá. Permítame decir que creo que si Abraham le dejó toda su riqueza a Isaac, Isaac no era cualquier tipo de hijo. Porque no se elige a un hijo rebelde para dejarle la herencia. No vaya a perder ese detalle. Quiere decir que los principios de Isaac como hijo están claros cuando vemos que se da la transferencia de su papá hacia él. Usted sabe que, o ha escuchado a lo mejor de historias por ahí, que el papá es muy rico, pero el hijo es tan malo que el papá prefiere dejar toda su riqueza a una ONG. Es más, la gente que tiene fortuna generalmente no le suele dejar toda la fortuna a sus hijos, porque ellos están preocupados en que sus hijos aprendan a crear sus propias fortunas, pero le dejan lo esencial. Ahora, si le dejan lo esencial, no es porque son malos. Porque al hijo malo así que la vida de Isaac es una vida honorable. Y la primera parte la vemos acá. Ahora yo quiero que usted vea lo que vamos a llamar el proceso de la multiplicación. Mire esto. Vamos a ver ahora cómo era su vida y cómo él había recibido los principios de su papá. Después que se da entonces esa transferencia de Abraham a Isaac, es interesante que usted, viendo el relato bíblico, pueda ver cómo fluye ahora en la vida de su hijo las palabras que reposaba sobre el que le antecedió. Así se dice. Se dice así, ¿verdad? La palabra está sobre Abraham, pero ahora la palabra de Abraham está sobre su hijo. Vamos a ver ahora cómo se da eso. Es interesante, como maticé, ya el tipo tiene riqueza, ahora tiene también la bendición. Ahora el tipo es rico, pero está bendecido. En la primera etapa el papá era pobre, pero estaba. En la segunda etapa ahora el hijo es
y está. ¿Se da cuenta? No importa si es pobre o es rico, lo que sí importa es que sea. No importa que tú seas pobre o seas rico, lo que importa es que tú estés y que seas consciente de esto. Entonces, mire esto. Lo que me gusta en este aspecto es que cuando tú tienes la bendición de Dios sobre tu vida, agárrenlo que le voy a soltar esto. Cuando tú tienes la bendición de Dios sobre tu vida y tú la reconoces, lo más importante es aprender a confiar en su promesa. ¿Está aquí? Abraham llegó a ser lo que fue porque confió en sus promesas. Isaac no es mucho menos de ahí. Recuerda que Isaac está instruido por el papá. Ver lo que el papá hizo y ver lo que Dios hizo nos enseña que Isaac tenía un corazón correcto. Ahora mire esto, mire esto, mire esto. Génesis capítulo 25. Voy a intentar ir acá a esto. Dice la palabra del Señor. Verso 21. Rebeca no podía tener hijos. Diga conmigo, problema. Rebeca es la esposa de Isaac. ¿Y no puede tener qué? Ok. Ahora el tipo es, diga conmigo, rico, está bendecido, pero no puede tener hijos. Hay un problema. Ok. Riqueza no es bendición. Ahora, bendición es riqueza, es provisión. ¿Qué es lo importante? La bendición. El tipo parece que lo sabe. El tipo parece que papá lo enseñó bien y que él aprendió correctamente. Sabe el secreto. Ahora, él está casado, quiere tener hijos, pero no puede. Señor, ayúdame. Entonces dice, coma. Estoy leyendo en TLA. Así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces, Dios atendió sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ok. Vamos a capitular esto. Lo que te estoy intentando decir acá es que ahora el tipo que acaba de recibir la herencia y por el legado acaba de recibir la bendición, se topa con que va y se intentan multiplicarse y algo no está saliendo bien. Algo está ahora mal. Cualquiera que no entiende el principio de lo que es tener la bendición se frustra. ¿Por qué? Porque del hombre que estamos hablando es un hombre que no solo tiene riquezas, es un hombre que tiene todo el poder y toda la influencia que tenía su papá. Pero el tipo parece que sabe caminar correctamente. Leer este simple verso me dice a mí que el tipo nunca puso sus riquezas por encima de la bendición. El tipo siempre tuvo la bendición en el lugar correcto, donde iba. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque cuando el tipo intenta tener descendencia, intenta multiplicarse y las cosas no salen, el tipo no comienza a hablar en contra de Dios. El tipo sabe cómo se hacen las cosas y en algún lado tuvo que aprenderlo. Ahí está diciendo que él le pidió a Dios por ella. Entonces, eso no se compra en los chinos. No. Usted no va a los chinos de repente y dice que compra fe para servirle
pedirle a Dios. No, cuando tú te doblas tus rodillas en el tiempo difícil para pedirle a Dios, eso tiene que ser el resultado de que alguien en el día malo te entrenó y te capacitó para poder ver los milagros y ver la manifestación de parte de Dios. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Bueno, lo que te quiero transmitir es que parece que cuando él se topa con el problema, un año no hay resultado, otro año no hay resultado. El tipo dice: no podemos estar toda la vida en esto. Discúlpame, dame un segundo, por favor. Déjame hablarle de edad para que usted me entienda. Dice que cuando él se casó con ella tenía 40 años. Suponga, bueno, y dice que cuando tuvo al hijo con ella, el primer muchacho que tuvo con ella, lo tuvo a los 60. Estamos hablando de que hay 20 años de diferencia. 20 años, no estamos hablando de 2 días. Estamos hablando de 20 años. Suponte que el tipo sea como yo y cuando él se casó con ella no quería tener hijos tan rápido. Suponte que el tipo piense como el pastor: a partir de los 2 años se tienen los hijos, para que aprendamos por lo menos un poquito a ser pareja, a ser esposo. El primer año es el año de la luna de miel, el segundo es el año de aterrizar. Si después del segundo te siguen quedando ganas de tener el hijo, entonces dale, baby. No estoy en matrimonio, pero hay que les caiga. Si el tipo es como yo, va a comenzar a tener sus hijos a partir de los 2 años. Quiere decir que en los 2 primeros años el tipo se estaba cuidando para que la esposa no le quede embarazada. Pero cuando ya ellos pasan el periodo de los 2 y entonces se meten en la nube, se dan cuenta de que ahí hay un problema. 3 años. Todavía nos siguen quedando 17 años. 17 años de espera para ver la promesa de Dios. Es el reflejo de que nunca lo que se hizo fue basado en lo que se tenía, sino en lo que el Padre y el Eterno podía desatar en la vida de ellos. 20 años. Cuando entonces el tipo se postra y ora, lo que te quiero decir es que si el tipo perdió 3 años o invirtió 3 años para conocer mejor a su esposa antes de tener hijos, cuando él se puso al asunto y se dio cuenta, vamos a ser cariñosos, 1 año, 4, todavía quedan 16 para tener el primer muchacho. Escúcheme, ¿cuánto quedan? Si él lo tuvo a los 60, quiere decir que el tipo, la mujer no le quedó embarazada hasta 15 años aproximadamente y medio después de haber orado la primera vez. Estamos tirando números así, usted puede acomodarlo como usted quiera. No, pastor, y si él oró cuando él tenía 59, pues está bien. Puede ser. Pero a mí me parece que el tipo no oró cuando él estaba llegando a los 59. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Tú puedes tener riqueza, tú puedes tener influencia, tú puedes tener prestigio, pero hay problemas en tu vida que ni la riqueza, ni el prestigio, ni la influencia lo solucionan. Solo son solucionados por algo que se llama la bendición de Dios sobre tu vida. Cuando tú entiendes que la bendición de Dios está sobre ti, tú no te desesperas. Tú te postras y oras y le dices: papito, tú sabes aquí lo que está pasando, ¿verdad? Y lo siguiente que tú haces es que comienzas a confiar en que esa bendición que está sobre ti va a hacer que la matriz se abra para que el milagro que tú estás esperando pueda dar a luz. Ahí lo que está diciendo es que cuando él se postra y ora, Dios atiende sus ruegos y entonces su esposa queda
embarazada. Es interesante esto, señores. Observar que la razón por la que Dios bendijo la vida de Isaac para nada tiene que ver con lo hermoso que él era. No, el gesto ante el problema que Isaac tiene nos revela cuál es el corazón. Agárrelo. La gente que valora la bendición de Dios no tiene que decir yo soy bendecido. No, los gestos que tiene emulan, dicen, revelan qué hay y cuál es la postura de tu corazón. Escúchame, cuando tú estás en tu familia y hay un problema, de repente todo el mundo está nervioso. Tú no tienes que decir yo soy el bendecido y por causa de que yo soy el bendecido las cosas van a pasar. No, no, no. Lo que tú haces es que como tú sabes lo que tú eres, tú le dices a la familia: espérense, nadie se desespere, yo sé cómo es que las cosas se van a arreglar. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a tomarnos de las manos, vamos a levantar nuestra mirada. Papito, aquí está la necesidad que nosotros tenemos. Mira aquí lo que hay que... Abre la matriz y tu familia entonces podrá decir: yo lo que tengo es miedo, pero este tipo tiene una clase de convicción. ¿Por qué? Porque lo que la gente no sabe es que nunca la riqueza fueron lo que te dieron la seguridad para caminar y ser lo que tú eres. Agárrelo. Nunca la posesión te puso en la posición donde te puso la bendición. No, cuando tú abrazas la bendición, la posición que tú tienes es que aunque falte, yo sé que Dios va a proveer. Mi acción dice a quién yo le estoy sirviendo. El bendecido ora en el día de la angustia y espera, porque el bendecido sabe que su promesa llega. No quiere decir que el bendecido se siente y no hace nada. No. Quiere decir que el bendecido antes de hacer algo ora. ¿Qué hace? ¿Te diste cuenta de que hay un problema? ¿Qué haces? Él pide a Dios por ella y dice que Dios atendió sus ruegos. Quiere decir que no fue uno. Ruegos está en plural esa palabra ahí. Ruegos. No fue que Dios atendió sus ruegos, no. Ruegos. Número 2. O número el que sea. ¿Qué hace el bendecido? ¿Hasta cuándo? Hasta que la matriz se abra. Porque agárralo. El bendecido tiene que saber que aún después que la matriz se abra, tiene que pasar 9 meses para poder ver el alumbramiento de la provisión. Escúcheme. Esto va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero escuche. Ni tus hijos representan la bendición de Dios para ti. Tus hijos forman parte de la provisión que produce la bendición que está sobre ti. Porque si ellos formaran parte de la bendición, entonces Dios no tuviera que bendecirlos a ellos. Ellos nacerían y harían lo que le diera su gana, porque ellos serían bendecidos. Pastor, como que no lo estoy entendiendo. Cuando la matriz de esta mujer se abrió, lo que para él era la consecuencia de la bendición, de confiar en la promesa de Dios que le iba a dar descendencia, se convierte entonces en su provisión. Okay. La Biblia dice: herencia de Jehová. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Los hijos para ti son tu provisión. Pero cuando tú valoras la bendición por encima de ellos, entonces ellos se convierten en la herencia
que tú le dejas a Dios en la tierra para que después de ti Dios le dé continuidad a lo que comenzó contigo. No es una herencia, no es una bendición para ti, aunque nosotros son una bendición los hijos, ¿verdad? Sí, son una bendición, ¿verdad que sí? Pero es que la bendición de Dios es la que produjo que ellos sean mi provisión. Isaac, en el momento que estaba, cuando la mujer tiró para afuera el muchachito, lo que el tipo vio fue la provisión de Jehová en medio de su aflicción por causa de su confianza. La pregunta que quiero hacerte para que oremos es: yo no sé cuántas veces quizás lo intentaste y la matriz está cerrada y de repente comenzaste a cuestionarte, pero ¿y los dones? ¿Pero y la posición? Mira todo lo que he tenido y ahora cuando necesito esto no aparece. O de repente comienzas a escuchar a la gente que te dice: si tú estuvieras bendecido, esa matriz no estuviera cerrada. Pero es que lo que determina que estoy bendecido no es que la matriz esté cerrada o esté abierta. Lo que determina que yo soy un bendecido es que cuando yo encuentre la matriz cerrada, vive Jehová y vive mi alma, que por causa de que soy lo que soy, esa matriz se va a abrir, aunque sea el último respiro de mi vida que yo invierta para yo ver eso. Alguien tiene que entender eso. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que cuando se da la transferencia venían algunas dificultades en el futuro, pero que cuando llegó y encontró los fundamentos correctos, el tipo no te puso a llorar ni se puso a cuestionar. El tipo golpeó como debe golpear todo aquel que sabe que está bendecido. El que sabe que estás bendecido ora, y cada vez que ora golpea, cada vez que ora golpea, cada vez que ora golpea. ¿Por qué? Porque yo estoy bendecido. Pero deja de tocar esa puerta. Tú no ves, si Dios estuviera contigo ya se hubiese abierto. Sigue tu camino, hijo de Satanás, y déjame tranquilo que yo sé por dónde estoy caminando. ¡Pah! Golpeo, ¡pah! Y golpeo. ¿Por qué? Porque yo soy un bendecido. Pero es que yo duré muchos años. Yo te estoy hablando de la experiencia. Fueron 15 años en el evangelio, fueron 20 años. Yo sé lo que te estoy diciendo, y yo le digo: sigue tu camino, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que quizás tú nunca descubriste. No es lo mismo vivir 20 años en el evangelio mendigando milagros que aprender a vivir en el evangelio desde la posición de que yo soy un bendecido. No es lo mismo tú vivir 20 años viniendo a lagrimear un milagro: ay, pastor, oré por mí, a tú vivir 20 años en esto, golpeando, 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 golpeando. Para el final de tus días, a lo mejor habrás esperado, a lo mejor habrás sufrido, pero habrás dejado la clase de legado en la vida de tus hijos, que la multiplicación será innegable por causa de lo que tú le estás creyendo a Dios. Póngase de pie, por favor.